Bueno, entonces, con el tema de hoy que vamos a ver son las técnicas de relevamiento. ¿Cuándo vemos el tema de técnicas de relevamiento? Bueno, si nosotros suponemos que el ciclo de vida de desarrollo de software que vimos tiene una serie de etapas y el objetivo es, en la ingeniería del software, es optimizar y llevar a la mejor calidad posible cada una de esas etapas, de manera de que el producto software que se genere satisfaga todos los requerimientos del usuario, o sea, todo lo que el cliente quiere que el software haga, nosotros lo cumplimos y de la mejor manera posible. Entonces, para construir un software se van siguiendo determinadas etapas, las que vimos, por ejemplo, la del relevamiento, obtención de los requisitos, analizarlos, diseñarlos, programarlo, codificarlo, probarlo y después liberarlo o implementarlo para que el cliente tenga el software que quiere. O sea, desde los requerimientos hasta el programa construido e implementado. Fíjense que la primera etapa es determinar los requisitos o los requerimientos. ¿Qué es lo que el sistema tiene que hacer? O también lo podemos ver de esta manera, que estos requerimientos, qué es lo que el sistema tiene que hacer, lo podemos descubrir previo a entender cómo es el funcionamiento del negocio actual. O sea, cómo funciona actualmente, supongamos que vamos a hacer una aplicación para el instituto terciario, cómo funciona actualmente el negocio, el instituto, por ejemplo en secretaría, cómo registran a los alumnos, cómo hacen el seguimiento de los exámenes, de las notas, cómo saben qué alumno está inscrito en cada materia y en cada carrera y en cada materia de la carrera, cómo llevan el control de la asistencia de los alumnos y de los profesores. Bueno, ¿cómo funciona actualmente? De manera manual, registrándolo en planillas, con Excel, con algún sistema, algunas tareas manuales, algunas tareas automatizadas. Para entender cómo funciona algo actualmente, que es un paso necesario, porque si nosotros vamos a proponer actividades, mejoras, proponer el desarrollo de un software, primero tenemos que entender cómo funciona el negocio actual, cómo funciona, no sé, la farmacia, cómo funciona el club, cualquier proyecto que ustedes quieran encarar, tienen que entender primero cómo funciona actualmente. Entonces, fíjense que siempre las primeras etapas habla de requisitos, de relevamiento, de requerimiento, de modelado, de entender el negocio, o de, por acá abajo, recolección y refinamiento de requisitos. ¿Cómo recolectamos? ¿Cómo entendemos el funcionamiento del sistema actual? Bueno, ahí aparece el tema que vamos a ver hoy, que es el de técnicas de relevamiento. O sea, cómo hacemos para recolectar la información y entender el funcionamiento actual de un proceso de negocio genérico, cualquiera sea. Las técnicas son comunes al proceso o al negocio que querramos averiguar acerca de cómo funciona. Básicamente nosotros vamos a ver hoy, y que la van a aplicar en las próximas actividades, 5 técnicas de relevamiento. Una de las técnicas de relevamiento habituales que se emplea y que es imposible de evitar hacerla es la que se denomina observación. Es decir, que cuando ustedes van a un determinado lugar, sí o sí, quizás ahora no lo hagan, pero después con el tiempo, a medida que van realizando esta tarea de relevamiento es una de las primeras tareas y una de las tareas típicas que realiza lo que se denomina un analista funcional. El analista funcional es lo que primero que tiene que hacer es entender el funcionamiento actual de algo, para después saber qué software pensar, a analizar y diseñar, y después que el desarrollador lo construya o lo programe. Entonces, ¿qué hace un analista funcional? Y supongamos que va al instituto terciario, lo primero que tiene que ver es cómo funciona. Y cuando va a entender cómo funciona, tiene que empezar a acordar citas con el director, o con el regente, o con el rector, o con el responsable del área de secretaría, o el área de veeduría. Y mientras va tratando de averiguar el funcionamiento actual, lo que va haciendo, y de manera casi imposible de no hacer, es la observación. Entonces ustedes entran al lugar y la observación lo que tiene que ver es medir el comportamiento, cómo es el ambiente, cómo es
el sistema de influencias. Entonces ustedes van a observar en un área administrativa, por ejemplo, que tengan que hacer el relevamiento, van a ver que existen 4 o 5 empleados, pero que la mayoría siempre van y le preguntan ante cualquier inconveniente al mismo, entonces a la misma persona. Entonces de esas 4 o 5 ustedes van a ver por la cuestión de observación, que si en el caso de que tendrían que indagar detalladamente en ese sector, ya saben a quién le tienen que ir a preguntar, porque se dieron cuenta que la cultura de ese sector, hay alguien, tiende a que todas las preguntas las canalice quizás la persona de mayor antigüedad, o la que está más preparada, o la que estudió más el reglamento, y entonces ustedes, cuando quieran saber cómo funciona algo, deberían recurrir a esa persona. O sea, las técnicas de relevamiento se utilizan. Relevar en la jerga de sistemas es obtener información, entender cómo funciona algo. Ese es el objetivo del relevamiento. Para después bosquejarlo y traducirlo en lo que se llama una minuta de relevamiento. O sea, la salida del uso de las técnicas de relevamiento es la traducción en lo que se llama una minuta de relevamiento, que es una transcripción escrita acerca de todo lo que nos enteramos de cómo funciona un determinado sector o proceso. Estamos hablando todavía de cuestiones administrativas, que las tenemos que entender antes de poder mejorarlas a través del software que queremos crear. Entonces, la primera técnica que vamos a usar es la de la observación. Ver cómo es el manejo, el intercambio, la cultura, cuántas personas hay, si tienen equipamiento o no, quién es la persona que más se dirige, si hay un lugar de atención al cliente, si hay muchas personas atendiendo al cliente o pocas, si hay saturación, si hay mucha cola de gente, si no, si está bien organizado, si está mal organizado, y eso lo vamos viendo con esa técnica. Si hay mucho manejo de papelería, mucho planillerío, nada está totalmente despapelizado, bueno, todo eso nos vamos a ir dando cuenta mirando, observando. Otra de las técnicas que vamos a utilizar, y que normalmente siempre es muy recomendable hacer, es lo que se denomina investigación de datos, o también conocida como toma de datos reales. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes están averiguando acerca de cómo funciona un determinado sector o un determinado proceso, es conveniente ir sacando, en la medida que se puede hacer, escaneando o sacándole fotos con el celular o pidiéndole que les envíen algunas muestras por mail de la documentación actual en la que se manejan. Por ejemplo, en el caso del instituto terciario, es conveniente saber, bueno, cómo es la ficha. Actualmente se llena a mano una ficha de inscripción. Bueno, ¿cómo es la ficha? Piden una copia o le sacan una foto. ¿Cómo es el llenado de la asistencia de los alumnos? ¿Cómo se califica, cómo el profesor los califica? ¿Cómo se entera, van llevando el registro de los alumnos inscritos en cada materia? ¿De dónde sacan esa información? Entonces, es probable que haya mucha información y muchas planillas o muchos comprobantes. Si van a un negocio comercial, ¿qué tipo de comprobantes usan? Si usan un remito, si usan facturas, si usan órdenes de compra, qué formato tiene, qué datos vuelcan ahí adentro, qué datos no lo completan nunca, si llevan alguna planilla Excel anotando determinados datos provisoriamente para poder realizar su trabajo. Bueno, todo eso, planillas, comprobantes, memos, planillas Excel, planillas manuales, es conveniente, recibos, órdenes de compra, remitos, facturas, es conveniente tener una muestra de datos reales, una toma de datos reales, investigando esos datos. ¿Por qué? Porque cuando todo eso lo reemplacemos a través de un sistema automatizado, creemos un software, y querramos, por ejemplo, tomar los datos del alumno que se viene a inscribir a una materia o se viene a inscribir a una carrera por primera vez, lo que aparecerá en el formulario web, y bueno, como mínimo, tiene que ser lo que está puesto en el formulario ahora preimpreso que completa la mano. Quizás podemos agregar algún otro dato, quizás podemos suprimir otros porque no son necesarios, pero nos va a servir siempre de guía para comparar con lo que nosotros estamos haciendo en nuestro nuevo sistema. Porque si no hacemos esto, por ahí llegamos al momento de la implementación, o llevamos el primer prototipo funcional a ver qué le parece al usuario, y resulta que nos olvidamos la mitad de los datos de los que corresponderían a un alumno ingresante o
que se está inscribiendo por primera vez en una carrera, por no haber hecho este paso. Y bueno, entonces va a decir, vamos para atrás, en vez de estar mejorando con el nuevo producto software que yo te estoy pagando y que te quiero adquirir para que mi organización sea más eficiente o más productiva, en realidad vos me estás trayendo una inscripción de alumnos donde me faltan la mitad de los datos. Y nos olvidamos, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Entonces después no podemos saber la edad promedio de los alumnos que ingresan, o cuál es la edad de los graduados a medida que van egresando al instituto, porque nos olvidamos de poner la fecha de nacimiento del alumno como uno de los datos del formulario de entrada de la carga de alumno en el nuevo sistema. Eso no debería pasar tomando todas estas precauciones. O sea que fíjense que no son excluyentes. Si voy haciendo la toma de datos, voy sacando fotos y voy escaneando comprobantes, documentos, planillas, también voy observando el ambiente laboral, voy mirando las influencias, voy viendo el comportamiento del sector o de la organización, y van trabajando de manera complementaria estas técnicas de relevamiento. Otra técnica de relevamiento que se usa, pero que también no funciona sola, individualmente, se denomina muestreo. ¿Qué es el muestreo? Bueno, cuando ustedes van a un lugar, un típico lugar es, por ejemplo, cuando trabajan muchas personas y la mayoría hacen tareas repetitivas e iguales. Van a una planta productiva donde hay 20 o 30 operarios haciendo la misma tarea. Entonces ustedes quieren saber qué es lo que está haciendo ese operario, a ver si nosotros lo podemos ayudar o van a un supermercado y tienen una línea de 10 o 12 cajeros. Y quieren saber exactamente cómo está cobrando el cajero, cómo pasa los productos, si lo hace a través de un sistema, si lo hace con una tiqueadora fiscal manual, cómo está funcionando actualmente. No le van a ir a ver cada uno de los 12 puestos de trabajo, o no van a ir a ver exactamente y hablar con cada uno de los 12 cajeros, porque si están haciendo tareas rutinarias, repetitivas, y la tarea es la misma, entonces es conveniente hacer lo que se llama un muestreo. El muestreo es una porción de la población que yo elijo y que esa sea representativa de toda la población. Entonces, en el muestreo tengo que definir a quiénes voy a relevar y qué es lo que voy a relevar. Si entro a un call center y tengo 50 personas, todos hablando por teléfono, haciendo soporte a cliente o haciendo ventas, bueno, de esos 50, ¿a quiénes? Al supervisor de las 50 personas. Siempre nosotros arrancaríamos por el lado del cargo superior para entender la operatoria general, y después tengo que tomar, en este caso me convendría hacer una muestra, no ir a indagar a cada uno de los 50 operarios del call center, por ejemplo, sino tomar una muestra. ¿Cómo puede ser esa muestra? Puede ser, si no son tantos, evidentemente no hago muestreo. El muestreo es cuando tomo una porción solamente del total, porque son muchos y son muy parecidos. Puede ser una muestra intencionada, entonces el supervisor del call center me dice, no, te convenía hablar de estos 50 con tal, tal y tal, porque son los 3 que tienen más antigüedad y son los que conocen más del negocio. Bueno, entonces ahí ya de los 50 elijo a esos 3 y quizás aleatoriamente a 2 más, y con eso hago mi muestra de a quiénes ir a relevar. Después vamos a ver, con 2 técnicas más, qué tipo de relevamiento le hago. O si no es intencionada, puede ser aleatoria simple, es decir, elijo aleatoriamente 5 números entre el 1 y el 50. Y esos 5 números que salen son los puestos de trabajo a los que voy a ir a hacer el relevamiento. O bueno, y existen otras técnicas estadísticas, ustedes van a ver la materia de probabilidad de estadística el año que viene, en segundo año, pero básicamente la idea es esta, que yo puedo recurrir a una muestra, no toda la población, no todos los destinatarios de mi relevamiento, sino que me quedo con una porción, siempre que esa porción sea representativa de toda la población. Y supongamos que elijo 5 empleados del call center en vez de 50, porque el supervisor me dijo quiénes podrían ser, o porque yo los elegí aleatoriamente. Entonces, de esa muestra, ¿qué hago con esa muestra? Ahí tengo que aplicar otra técnica. Esta de por sí sola es solamente para elegir una porción. Por supuesto que si yo tengo que ir a ver el funcionamiento de una planta productiva y tengo que ir a hablar con el gerente de producción, no voy a hacer muestreo, porque el destinatario es uno solo. No lo voy a partir por la mitad al gerente de producción.
En ese caso no existe la técnica de muestreo. ¿Cuándo voy a aplicar la técnica de muestreo como técnica de relevamiento? Cuando tengo múltiples destinatarios y todos muy parecidos. Entonces me quedo con una parte. Supongamos que aplico esa técnica de muestreo, me quedo con 5 de los 50 empleados del call center. ¿Qué técnicas puedo hacer? Bueno, hay dos más que se llaman cuestionario o encuesta y la entrevista. Esta última es la más utilizada. ¿Qué diferencia hay? El cuestionario es una serie de preguntas abiertas o cerradas que le hago a mi destinatario, en este caso sería, por ejemplo, a los 5 empleados del call center que yo elegí, para que ellos respondan libremente acerca del funcionamiento del negocio actual. Por ejemplo, quiero saber a qué hora ingresan, a qué hora terminan, cuánta es la duración de la jornada laboral, cómo les llega a ellos la planilla para saber a quiénes, a qué personas llamar por teléfono y vender el producto, cuántas veces pueden llamar al mismo cliente. Bueno, empiezo a preguntar. Esas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Existen genéricamente 3 tipos de preguntas. Los tipos de preguntas pueden ser abiertas. Entonces, si yo a ustedes, por ejemplo, les pregunto, ¿por qué eligieron la carrera técnico superior en desarrollo de software? Es una pregunta abierta. Entonces cada uno me va a decir el por qué. Y porque me gustaba la informática, porque en mi casa me dijeron que me convenía estudiar. Bueno, y así desarrollan la pregunta. Existen otro tipo de preguntas que se llaman cerradas. La pregunta cerrada es cuando ustedes optan de un conjunto de posibles respuestas, que pueden ser como mínimo 2 alternativas. Entonces ustedes les preguntan, respondan por sí o por no, ¿les gusta el listado de clases virtuales? Bueno, y ahí marcan o sí o no. O pueden elegir el grado de satisfacción. ¿Qué tan conforme está con el dictado virtual de clases del instituto? Y le dan una escala de 1 a 5. 1 para nada conforme y 5 muy conforme. Entonces ustedes eligen un numerito. Esas son las típicas preguntas cerradas. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, una pregunta cerrada que puede tener respuesta por sí o no, lo que pueden hacer es una repregunta. El por qué. El porqué de ese sí o no, eso se denomina sondeo. Es que están repreguntando, están indagando sobre una pregunta acotada o cerrada. Sería como una apertura de una pregunta cerrada. Bueno, pero más allá de estos 3 grandes tipos de preguntas, el cuestionario lo que hace es, imagínense como un formulario donde tienen todas las preguntas prearmadas, se lo dan al destinatario, el destinatario las responde y se las entrega. Como puede ser, por ejemplo, las que les mostré, si por ejemplo el que conoce el Google Form, como las encuestas que yo les hice, o esas entrevistas, o ese llenado de datos. ¿Cómo es tu apellido, tu nombre, tu mail? ¿Qué nota sacaste en tal lugar? ¿Qué nota sacaste en otra actividad? Bueno, son todas preguntas que ustedes van a poder responder a través de un formulario web que les llega a su mail o que les llega el link donde pueden entrar. Cuando lo llaman por teléfono y le hacen preguntas acerca de a qué candidato votarías, a qué candidato no votaría, qué imagen tiene este candidato, qué imagen tiene la otra, bueno, esos son típicamente son cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser con una planilla escrita, pueden ser telefónicos, pueden ser a través de un formulario web. La particularidad está en que el que está realizando el cuestionario o no interviene, o ni siquiera lo conoces, la persona que lo responde, y lo más importante, no puede influir en las respuestas tuyas. Esa es la característica del cuestionario. Está prearmado, perfectamente organizado, puede tener preguntas abiertas, puede tener preguntas cerradas. En general, lo que se busca en un cuestionario es que sean preguntas cerradas porque después las podemos procesar. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué candidato te gusta? Y de ahí sacamos el porcentaje. Todos los que me respondieron candidato 1,
lo sumo, lo comparo con el 2 y el 3, y ahí puedo sacar las proporciones. El 38% eligió al 1, el 29% eligió al 2, y así sucesivamente, o un porcentaje no sabe o no contesta. Esa es una de las características fundamentales del cuestionario, que el que hace las preguntas, ya sea telefónicas, o que el que te entrega la planilla en papel para que vos las completes, o el que te envía un mail para que vos completes el formulario web, no tiene ningún tipo de influencia en las respuestas que vos podés hacer. Y ese cuestionario puede ser anónimo o no, puede tener el nombre de ustedes, puede ser anónimo, pero lo importante es que las respuestas que ustedes den, o en este caso nuestra persona a la que le estamos relevando nos dé, nosotros no le podemos influir de ninguna manera porque ya está prediseñado el formato. ¿A quiénes aplicamos cuestionarios? Bueno, si ustedes van a ir a entrevistar, como decíamos, al gerente de una planta productiva, o a un gerente de ventas, o a un regente, o a un rector, o a un director del instituto terciario, no van a llevar el cuestionario, le van a decir, Tomás, ¿me completás estas preguntitas? En realidad ahí no. ¿A quiénes vamos a aplicar cuestionario? Cuando tenemos que relevar o confirmar datos, previo muestreo y lo distribuimos. Una toma de datos masivas, en donde queremos saber, por ejemplo, el grado de conformidad de los empleados en un determinado sector, y una serie de toma de datos lo más automatizada posible, que después lo podamos procesar, pero que no sea alguien, un tomador de decisiones o un cargo alto, donde ahí vamos a necesitar tener otro tipo de técnica de relevamiento. Si vamos a entrevistar a un director, a un regente, a un jefe, a un coordinador, a un supervisor, no vamos a hacer muestreo porque es uno o son muy pocos. Es importante que lo hagamos con todos porque ellos nos van a dar la información acerca del funcionamiento general. No vamos a hacerle un cuestionario, no le vamos a tirar por abajo de la puerta un papelito y le decir completámelo y mañana vengo. Lo que vamos a hacer es una entrevista. Entrevista obviamente lo podemos hacer en todos los niveles de la organización, el alto, el medio o el bajo. Pero en particular es la técnica más utilizada, la entrevista, pero en particular cuando sean cargos medios o altos, sí o sí tenemos que dialogar con la persona a la cual queremos relevar y entender qué es lo que hace o qué visión tiene o qué es lo que quiere hacer, porque eso después nos va a impactar en el software que queremos crear. Y que es muy probable que el que estemos entrevistando sea uno de los que nos tiene que pagar el producto. Entonces, ¿qué es la entrevista? Es un conjunto de preguntas, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pueden ser de sondeos, pero que yo se las hago verbalmente y en donde nos podemos ver cara a cara el entrevistador con el entrevistado. Nosotros, como analistas funcionales, o ustedes haciendo el rol de analistas funcionales, van a ser los entrevistadores. Y el entrevistado va a ser el cliente o el futuro usuario del sistema que queremos construir, y a ese entrevistado le tenemos que extraer toda la información acerca del funcionamiento actual del proceso de negocio, de manera de poder traducirlos a un software posterior. Entonces, la entrevista, a diferencia del cuestionario, la entrevista tiene preguntas también, y pueden ser abiertas, cerradas o sondeos, pero hay una interacción permanente entre entrevistador y entrevistado. Dentro de esa entrevista, como dijimos, puede haber preguntas cerradas, puede haber preguntas abiertas, y obviamente también puede haber sondeos. Le preguntan algo a la persona, le dice que sí o le dice que no, y entonces viene el por qué y para qué, y qué pensás, te podés explayar. Entonces se llaman sondeo, preguntas de tipo de sondeo o exploratorias. También lo pueden encontrar por ahí. Otra de las características de las entrevistas de esta técnica, que más allá de tener un montón de preguntas, es que siempre tiene que estar planificada. La planificación es una característica importante de la entrevista. Yo tengo que saber a quién voy a entrevistar como analista funcional, ¿no? Tengo que saber a qué se dedica esa persona, cuál es la tarea, tengo que tratar de averiguar mucho para que esa entrevista sea fructífera. Cada entrevista que yo pacte tiene que tener también un objetivo. Las entrevistas tienen que tener un objetivo, que es para qué lo voy a entrevistar. Porque una misma persona la puedo entrevistar más de una vez, pero cada vez que lo entreviste quiero saber por qué, para qué, hasta dónde quiero llegar. Entonces también la tengo que planificar. Saber, tener en mente
qué es lo que hace esa persona, qué es lo que me puede responder, qué es lo que yo quisiera confirmar, qué dudas me está quedando y que esa persona me las puede evacuar. Y en plantear el objetivo de la entrevista, en planificar y apareciendo estos tipos de preguntas que aparecen, los vamos a subir por acá, que también son válidas para el cuestionario, pero obviamente para la entrevista también. Vamos a acomodar esto así ya queda. Para la próxima pandemia, por las dudas, si seguimos con la virtualidad. Otra de las características de la entrevista es la estructura. Si va a ser una entrevista estructurada o no estructurada. ¿Qué significa eso? Estructurada o no estructurada. Eso significa que yo puedo establecer las entrevistas estructuradas una determinada estrategia de los tipos de preguntas a usar. Acá en estructurada, cuando ustedes vean el apunte que les publiqué, van a ver que existen, por ejemplo, la técnica del, se llama embudo. La técnica del embudo, si ustedes se imaginan un embudo, es más abierto al principio y más finito al final. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo voy a arrancar las entrevistas con muchas preguntas abiertas y después la voy a terminar con preguntas cerradas. ¿Cuándo haría esto? Y por ejemplo, si yo tengo como destinatario un entrevistado que sé que le gusta hablar mucho, que se va por las ramas, pero en realidad yo lo que quiero ir a confirmar es puntualmente algo que quiero que me lo diga. Y quiero cerrar la entrevista con eso. Si yo voy y se lo pregunto directamente, no me lo va a contestar. Entonces lo que hago es una serie de preguntas, le voy dando vueltas, le dejo que hable, que se explaye, y después lo voy llevando para el tema que yo necesito confirmar, y cierro esa entrevista con una pregunta cerrada, y es probable que ahí extraiga esa información que me está faltando y me la llevo. Nunca las entrevistas son de mucho tiempo, ¿no? Porque tanto nosotros como la persona entrevistada no está 2 o 3 horas disponible para charlar y demás, sino que por eso tienen que tener un objetivo. Nosotros tenemos que saber la persona que vamos a entrevistar, para qué le vamos a entrevistar, acordarlas en la planificación, el día, la hora, el lugar, y a partir de ahí empezamos con todo este formato de preguntas. Si es estructurada, como les decía, una de las técnicas estructuradas es la de embudo. La otra es piramidal. Si ustedes se imaginan una pirámide, es como un triángulo, que empieza con la punta arriba y termina con la base. Entonces, al revés. Primero preguntas cerradas y termino con preguntas abiertas. ¿Cuándo, por ejemplo, usaría esta estrategia de entrevista? Son todas características que estamos viendo en esta técnica particular de la entrevista, que es la más utilizada, por eso no estamos explayando más. Y yo usaría una técnica, una estrategia, una estructura piramidal, mejor dicho, en una determinada entrevista, cuando una persona es muy introvertida, pero sé que conoce muchísimo el sector o el proceso que yo quiero averiguar. Entonces, si yo como primera pregunta le digo, y sé que es introvertida y que es reacia a transmitir los conocimientos, y le digo, ¿me contás cómo funciona el proceso actual? Es una súper pregunta abierta esa. Y es probable que no me diga nada, o me diga 2 palabras y ahí se terminó. Entonces, podría llegar a empezar con preguntas cerradas. ¿A qué puesto? ¿Cuándo ingresaste? ¿Cuál fue tu siguiente ascenso? ¿Qué antigüedad tenés? Bueno, entonces todas esas son preguntas cerradas, concretas. La persona va respondiendo, esas preguntas cerradas que les hago es para que se empiece a reconocer a sí misma como importante, y sobre el final de la entrevista, o sobre la segunda parte de la entrevista, en la quinta, sexta, séptima pregunta, empiezo a hacer preguntas abiertas de manera de poder obtener y que se explaye acerca del funcionamiento de determinado proceso. Pero ahí necesito que me lo cuente, a diferencia del caso anterior que necesitaba que me concrete algo. Y la combinación de las dos, de pirámide y de embudo, se llama diamante. Cuando ven el diamante como un rombo, es que empiezo con preguntas cerradas, luego empiezo a hablar empiezo a realizar preguntas abiertas, y después para concretar o cerrar vuelvo con preguntas cerradas.
Entonces empiezo con confirmaciones iniciales, que se explaye o preguntas abiertas, y conclusiones en la última parte, volver a preguntas cerradas. Obviamente que son todas estructuras teóricas, pero que ustedes después, en el caso de hacer ejercicio habitual del relevamiento, y están en contacto permanente con los clientes o con los usuarios de un determinado sector, pueden llegar a recurrir para obtener mejor la información actual y eso poder traducirlo en una buena minuta de relevamiento. La minuta es la traducción textual en un documento de Word, eso lo vamos a ver la clase que viene, de cómo se traduciría lo que nosotros vamos averiguando acerca de la información o del funcionamiento de un determinado proceso. Otra de las características de la entrevista es el registro, el cómo voy a registrar esas respuestas. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo me voy a acordar todo lo que me va diciendo? Porque la entrevista, como ven, es un diálogo, un intercambio entre el entrevistador y el entrevistado. Bueno, puede ser que uno tome notas, vaya tomando notas en un lugar, en un cuaderno, en un apunte, acerca de lo más importante. Si es posible y nos dejan, podríamos grabarla. Lo podemos grabar con el celular, antes venían los grabadorcitos chiquitos. Si tenemos la conformidad, no vayan ustedes a sentarse delante de un gerente y dice, bueno, vengo a hacer la entrevista a ver cómo querés que sea el informe de gestión de los operativos, y le ponen el celular delante y le empiezan a grabar. Y no preguntan si se puede o no grabar, si él está de acuerdo en grabar, entonces siempre tiene que tener la conformidad del otro. Entonces ese registro puede ser por medio de notas escritas que ustedes van tomando, por medio de grabaciones, pero siempre que tengan la conformidad del otro. Tampoco van a empezar a hacer la entrevista y lo único que agachan la cabeza y empiezan a escribir de lo que le van dictando, lo que le va dictando el otro. O sea, ustedes van tomando, van registrando las ideas fuerza, lo más importante para no olvidarse. Por eso es muy importante, valga la redundancia, que la entrevista la haga las personas que tengan más experiencia en el tema del relevamiento. Y cuanto más alto es el cargo y el rango del entrevistado, a quienes nos vamos a dirigir, más experiencia tiene que tener el entrevistador, para que sea de igual a igual la charla. Y si es posible que conozcan el rubro o el negocio en el cual están entrevistados. Y si no, podemos tomar nota, porque se hace muy lenta la entrevista y no nos dejan grabar, no queda otra que prestar muchísima atención. Y esa es la habilidad del analista funcional en tratar de obtener, de relevar, de desvelar todo eso que está oculto y sacar el funcionamiento actual de la mejor manera posible. No solamente con estas entrevistas, marcando un objetivo claro, planificándola, si la trabajamos de manera estructurada, con esas técnicas que les mencioné, con la forma de registrarlo o no, si solamente escuchamos y con el tipo de preguntas, sino que también la podemos complementar, obviamente con la observación. Vamos a mirar cómo es el ambiente, cómo es la oficina, cómo se desenvuelve, cómo gestualiza, cómo se conectan los empleados, sacar toda la información o la toma de datos reales posible acerca del funcionamiento actual, las fotos que podamos sacar. Y obviamente si estamos haciendo entrevistas no vamos a hacer cuestionarios, son cuestionarios para algunos, entrevista para otros. Y podemos hacer, como les decía, un muestreo, elegir del call center de 50 a 5 y de esos 5 hacerle un cuestionario. O a esos 5 ir a hacerle una entrevista. Se van complementando las técnicas. Y también acá les había dicho que si la entrevista es estructurada, puede ser la técnica de embudo, la técnica piramidal o la técnica de diamante. Y si no, es no estructurada, o sea, uso una técnica libre. ¿Por qué? Y porque así amerita. Si yo tengo mucha experiencia entrevistando y relevando, y la persona que tengo enfrente necesita de un diálogo ida y vuelta, muy interactivo, no me puedo estructurar y decir, no, parto con una cerrada, después en la tercera abro, después cierro, después abro, no, tiene que ser no estructurada, de acuerdo a cómo se vaya dando esa charla, que no quiere decir que no la planifique previamente. Planificar es acordarla con la persona, investigarla, acordar un día, una fecha, una hora, un lugar, para qué es. Todo eso lo tengo que planificar. También tengo que tener un bosquejo acerca de las preguntas que quiero hacer. Pero no necesariamente tiene que seguir una estructura. Si no es estructurada, siguiendo esas reglas que yo les di, vas a ser no estructurada.
pero siempre la no estructurada va a estar destinada a alguien que tenga experiencia y que amerite el tipo de diálogo, de entrevista o de intercambio, amerite esa situación de no estructurarla específicamente a la entrevista. Y para terminar, dentro de estas preguntas que tenemos que hacer, hay que tratar de evitar errores habituales cuando uno hace una entrevista, por ejemplo, de hacer preguntas tendenciosas. Así como el cuestionario, no tenemos que participar nosotros como entrevistadores, porque de hecho no es una entrevista, sino que le damos una herramienta para obtener respuestas. Pero no tenemos que influir de ninguna manera. En la entrevista tenemos que tratar también de ser los más objetivos posibles y no tratar de influirlo, porque una cosa es decir, ¿qué opinión tenés acerca de las clases virtuales de determinada materia? Y ustedes se pueden expresar como una pregunta abierta. Ahora, si yo la pregunta la transformo y digo, en ingeniería de software, todos tus compañeros opinan que estas clases virtuales son las mejores de primer año. ¿Cuál es tu opinión? Y bueno, por supuesto que lo pone en un problema, la persona que le está preguntando, si ya le está diciendo que todos los anteriores dijeron que son las mejores, entonces estás induciendo a una determinada respuesta. Eso sería una mala pregunta, porque no estaríamos obteniendo la verdadera respuesta del entrevistado. O sea que hay que tratar de evitar preguntas tendenciosas que pueden influir acerca de la respuesta real del entrevistado. Bueno, estas son las 5 grandes técnicas de relevamiento: observación directa, investigación de datos o toma de datos, muestreo, cuestionario y entrevista, que es la que más van a utilizar habitualmente. Son, como les decía, complementarias, no necesariamente excluyentes, pueden usar una o más de una de acuerdo a la situación. Entonces ahora vamos a ver la actividad que deberían hacer para poner en práctica este tema. Bueno, ¿en qué consiste la actividad o la asignación con la que van a tener que trabajar ustedes durante esta semana hasta el lunes que viene? Entonces, para esta semana, la idea sería, de la guía de técnicas de relevamiento, ustedes van a encontrar 4 ejercicios. Para esta primera semana de trabajo, vamos a hacer 2 ejercicios, el primero y el segundo. Como ahora ustedes conocen cuáles son las 5 técnicas principales de relevamiento, técnicas tradicionales de relevamiento, después vamos a incorporar otras más a medida que avanzamos en la materia, entonces, acá suponen de esas 5 técnicas de relevamiento, que como también saben no son excluyentes, van a tener 4 situaciones. De cada una de estas 4, ustedes pongan cuáles serían las técnicas que utilizarían de esas 5 que ustedes conocen, ¿no? La entrevista, el cuestionario, la observación directa, la investigación de datos o toma de datos reales y el muestreo. De esas 5, ¿cuáles elegirían para el caso del diseño de presupuesto del gerente de ventas? Si tuviesen que diseñarlo, van y tienen que ver con el gerente de ventas cómo es el presupuesto al año de ventas, cómo quiere que se lo muestre, cómo quiere que el informe salga. ¿Qué técnicas usarían? Muestreo, cuestionario, observación directa, entrevista, toma de datos, bueno, o investigación de datos. De esas, pongan, obviamente no las 5, tampoco una, pero sí las que ustedes creen que son las más importantes para aplicar en este caso, las que utilizarían. Ahora, ¿qué pasa si tienen que relevar el funcionamiento de los operadores o de los empleados, de los trabajadores de un departamento de un call center, de un departamento de atención al cliente? ¿Qué técnicas usarían? Las mencionan. Si tienen que relevar cómo funciona el sistema de sueldos de una empresa, ¿cómo lo harían? Si tienen que ver cómo es el diseño de la red de comunicaciones en una empresa multinacional, ¿qué técnica utilizarían? Las mencionan y pueden hacer una breve explicación de por qué eligieron esa técnica o por qué no harían otra técnica. Y en el ejercicio 2, lo que van a tener es que un caso supuesto, ustedes lo leen, es suponiendo que ustedes son miembros de un equipo de desarrollo de software, o sea, ustedes van a trabajar de analistas funcionales, van a hacer el relevamiento, en este caso de la cooperativa Buen Día, así se llama la organización. Están trabajando con un compañero, están haciendo un trabajo de a pares, los dos están haciendo relevamiento, hay que entrevistar a un gerente de producción,
y él lo iba a entrevistar el compañero de ustedes y se enferma. Entonces, en ese momento ustedes tienen que asumir el trabajo de la entrevista a ese gerente de producción. Bueno, les plantea acá este caso y les dicen qué tipo de entrevista usarías. Acá ya le están diciendo la técnica es la entrevista, pero ¿cuál usarías? ¿Estructurada o no estructurada y por qué? ¿Y qué preguntas armarías? Porque la estás organizando en el poco tiempo que te queda antes de hacer la entrevista con el gerente de producción. Acuérdense que el área de producción es el área central de una organización, en este caso productora de productos lácteos. Por lo tanto, se comunica con el área de ventas y el área de ventas es la que tiene interacción permanente con los clientes. Y el área de ventas es el que les pasa los requerimientos de los clientes, pero también nos pasa los requerimientos de las ventas que realizaron y por lo tanto producción tiene que abastecer esos productos que los clientes necesitan o que fueron vendidos por los vendedores. Bueno, esa relación entre clientes, vendedores y producción es la que ustedes deberían ver y la entrevista la hacen con el gerente de producción. Y tendrían que responder estas dos preguntas que están acá. El tipo de entrevista que usarían y por qué lo harían, si es estructurada o no estructurada, y cuáles son las preguntas principales que realizarían. Si quieren agregarle acá, no solamente si es estructurada o no estructurada, sino que si trabajarían con qué tipo de preguntas prioritarias, abiertas o cerradas, más allá de que sea estructurada o no estructurada. Entonces, de acuerdo a lo que ya vieron, deberían en este segundo caso leerlos y contestar acá si utilizarían una entrevista estructurada o no estructurada y si usarían preguntas abiertas o cerradas y por qué lo harían a eso. Y de esas preguntas abiertas o cerradas y si la entrevista es estructurada o no estructurada, pongan cuáles serían las 4 preguntas principales que ustedes le harían al gerente de producción. Bueno, espero la devolución de ustedes en el transcurso de la semana y nos encontramos el lunes que viene avanzando con la asignatura. Chao.